Yo, Alan, un chico de 32 años, siempre he sido más de números y menos de acción. Siempre he sido un poco callado, más cómodo con una computadora que con una multitud. En mi familia, las cosas eran diferentes. Esta es la historia de la ceremonia de ascenso de Tiago, mi hermano menor. El consentido de mi padre. Todos conocían a Tiago, uno de los mejores buzos de su promoción. Alguien susurró detrás de mí. Un verdadero Sandoval, respondió otro. Ni siquiera me inmuté. Había escuchado esa frase toda mi vida. No me veían. No me reconocían. Para ellos, yo era solo Alan, el hijo que no pudo seguir el ritmo. El que abandonó, el que intentó lo de la Marina por un tiempo antes de desaparecer en algún vago trabajo de informática del que nadie se molestó en preguntar. Esa era la historia que contaba mi familia. Y la contaron tan a menudo que creo que empezaron a creerla. Tal vez yo también, por un tiempo. Me ajusté el puño de mi chaqueta, rozando con los dedos el lugar donde solían terminar las mangas de mi verdadero uniforme. Coronel Alan Sandoval, Comando Cibernético Naval. Pero no hoy. Hoy, era solo una sombra al borde del protagonismo de mi hermano. En el frente, mis padres estaban sentados como reyes. El almirante Orlando Sandoval, retirado, aún erguido en su traje de civil, y mi madre, Berta, con perlas en el cuello, con la mano apoyada ligeramente en el brazo de Tiago. Se veía orgullosa, una clase de orgullo que podría romper a un hijo si lo permitiera. No tenía planes de ser visto, ni intenciones de ser otra cosa que cortés e invisible. Pero cuando el general Ángel Romero se acercó al podio, con una presencia imponente y serena, el tipo de hombre que nunca se equivocaba, su mirada recorrió la multitud, una vez, y luego se detuvo en mí. Se quedó allí. Hizo una pausa lo suficiente para cambiar algo en el aire. No me moví. Todavía no. Nací en una familia donde el rango era más importante que el nombre. En Valencia, eso no era raro. Cada otra casa tenía una bandera en el porche y una historia sobre alguien que sirvió. Pero en la casa Sandoval, el servicio no era un llamado. Era un linaje. Mi abuelo comandó destructores en el Pacífico. Mi padre, el almirante Orlando Sandoval, dirigió operaciones en el Golfo y se reunió con presidentes. Aprendí a decir sí, señor, antes de aprender a andar en bicicleta. No tomábamos vacaciones familiares. Trasladábamos estaciones de servicio. El salón era un museo de premios y banderas dobladas. Y nadie nunca tocó la pared con su estrella de bronce. Había reglas, tácitas, pero inquebrantables. Los hombres servían, las mujeres apoyaban. Los hombres Sandoval peleaban, sangraban, comandaban. Las mujeres se mantenían erguidas en las ceremonias y hacían una ensaladilla rusa perfecta. Esa era la forma del orgullo. No era cruel. Era tradición. Era lo que funcionaba. Y yo arruiné la simetría. No fui escandaloso al respecto. Simplemente no encajaba donde me dijeron que fuera. Mientras otras chicas veían vídeos musicales o practicaban pasarelas para concursos de belleza, yo estaba en el garaje desarmando una radio vieja solo para averiguar cómo se movía la señal. A los 9 años, vencí a Tiago en un juego de lógica que nuestro padre trajo de Japón. Él tiró el tablero esa noche, dijo que le faltaban piezas. A los 12, empecé a quedarme despierto después de que se apagaran las luces, escabulléndome en la oficina en casa de mi padre. Él pensaba que estaba durmiendo. Estaba leyendo viejos manuales de encriptación de la Marina, como cuentos para dormir. Me gustaba la forma en que me hacían sentir como si estuviera dentro de algo que nadie más podía tocar. Entonces, una noche, me atrapó. Estaba sentado en su escritorio descifrando una clave de un viejo simulacro de la flota del Pacífico. La solución me llegó rápido. La garabateé en un bloc amarillo y me recliné orgulloso. Él entró en la puerta. Levanté la vista sonriendo. Creo que lo descifré. Él se acercó, miró el papel y leyó la secuencia. Luego hizo algo que nunca olvidaré. Sihiu. No cruel, tampoco amable. Solo esa clase de risita despectiva que te calienta la cara y te enfría la columna vertebral. Me revolvió el pelo y dijo: dedícate a animar, Alan. Estas cosas son para los hombres que dirigen el espectáculo. Luego se fue, y me senté allí mirando el bloc amarillo como si me hubiera traicionado. No lloré. No hablé, pero algo en mí se silenció esa noche. No roto, solo sellado. Desde entonces, supe que si quería ser visto,
Tendría que ganármelo en algún lugar fuera de nuestra casa, y tal vez nunca traerlo de vuelta. Cuando cumplí 17 años, había dejado de compartir cualquier cosa que importara. Aún venía a cenar, aún preguntaba por el entrenamiento de Tiago o el club de lectura de mamá. Sonreía en las fotos. Interpreté bien el papel del hijo. Pero la parte de mí que contaba, la parte que construía algo en silencio, se mantuvo guardada. Ese año, me postulé a la Academia Naval de los Estados Unidos sin decirle a nadie. Entrenaba al amanecer, corría 10 kilómetros todas las mañanas, memorizaba especificaciones para submarinos nucleares, descifraba desafíos de encriptación durante el almuerzo. No salí con nadie, no fui al baile de graduación. No me estaba revelando. Me estaba preparando. Y nadie se dio cuenta. Cuando llegó la carta de aceptación, llegó en un sobre sencillo. Sin sello dorado, sin fanfarria, solo palabras que cambiaron todo. Tenemos el placer de ofrecerle la admisión. La miré fijamente durante una hora, no porque dudara que me lo mereciera, sino porque no estaba seguro de qué hacer con la alegría. ¿Dónde la colocas cuando no hay nadie con quien compartirla? Esa noche, llevé la carta a la cena. Mis manos temblaban. Me metí el pelo detrás de las orejas 3 veces antes de hablar. Annapolis, dije, poniendo el sobre como evidencia. Fui admitido. Hubo una pausa. Entonces mi padre se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. No sonrió. Ni siquiera buscó la carta. Te derrumbarás bajo presión, Alan. El entrenamiento básico te enviará a casa llorando. Sacó su billetera y puso un billete de $100 sobre la mesa, luego se dirigió a Tiago. Apuesto a que abandona en la semana 4. Tiago se rió entre dientes, no maliciosamente, solo cómodamente, como si fuera obvio. Mamá extendió la mano para tomar la mía. Su voz era suave. Cariño, eres tan inteligente. No necesitas probar nada. Podrías enseñar. Casarte bien. Estar seguro. Seguro. Miré el dinero, la sonrisa fácil de Tiago. La suave retirada de mi madre. El aire se sentía denso. Solo dije esto, voy a ir. Mi voz no tembló, pero algo dentro de mí se alejó de ellos. No me llevaron a Annapolis. Dijeron que estaba demasiado lejos, demasiado tráfico. Tomé un autobús de línea durante 6 horas con una mochila y sin un abrazo de despedida. Los observé desde la ventana. Papá de pie con los brazos cruzados. Mamá secándose los ojos. Tiago revisando su teléfono. Por un momento, me pregunté si estaba cometiendo un error. Entonces el autobús giró y la casa desapareció de la vista. Y ese pensamiento nunca regresó. Annapolis no te facilitó las cosas. Desde el momento en que bajé del autobús, fue ruido, orden y movimiento. Nombres gritados, botas golpeando el pavimento, alguien gritando antes de que pudiera siquiera respirar. Y me encantó. No porque fuera fácil, no lo era, sino porque por primera vez en mi vida, estaba en un lugar donde nadie sabía que se suponía que iba a fallar. Aún así, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los susurros. Es un chico y ni siquiera es tan alto. Sandoval, como en el almirante Sandoval. Debe estar aquí por legado. No sabían que mi padre preferiría comerse sus medallas antes que responder por mí. Durante la semana de fuego real, revisé mi rifle y noté que algo andaba mal. Las miras estaban desalineadas sutilmente, pero lo suficiente. Un tiro equivocado y alguien podría haber sido alcanzado, o yo. Lo marqué, me dijeron, tal vez lo golpeaste. No lo había hecho. Alguien quería que me sacudiera. Funcionó. Esa noche, en mi litera, miré fijamente el techo y me pregunté si ya estaba empezando a derrumbarme. 3 semanas después, durante un simulacro de simulación cibernética, estaba a mitad de camino rastreando un escenario de amenaza cuando una sobretensión atravesó mi estación. Me golpeó hacia atrás con fuerza. El destello quemó la interfaz y mi muñeca. El dolor irradiaba por mi brazo como si se hubiera encendido una mecha dentro del hueso. Diagnóstico: daño nervioso. Recommendation: cirugía. Meses de rehabilitación, posible baja. No lloré, no en público, pero en la enfermería, cuando se cerró la cortina y las luces se atenuaron. Me quedé allí viendo sombras moverse por la pared. Y por primera vez, me permití preguntarme si tal vez mi padre tenía razón. Escribí a casa solo una vez, no pidiendo ayuda,
solo tratando de anclarme a algo que se sintiera familiar. Recibí una respuesta 2 semanas después. La carta de mamá fue amable si no la leías demasiado de cerca. Hablaba del jardín, el nuevo perro del vecino y el compromiso de un primo lejano. Terminó con: siempre has sido tan brillante, Alan. Tal vez esto sea una señal para intentar algo más estable. Ninguna carta de mi padre. Nada de Tiago. Y entonces entró Araceli Denver. No tocó. No preguntó cómo me sentía. Dejó caer una carpeta de Manila en mi bandeja y dijo: 3 cifrados. Resuélvelos para el lunes. La miré parpadeando. Señaló la férula en mi muñeca. Todavía tienes cerebro, ¿no? Así fue como empezó. Cada semana, traía más rompecabezas más difíciles, cronómetros más rápidos, simulaciones imposibles. Cuando vacilaba, ella me reprendía. La marina no necesita pulidos. Necesita forjados a presión. No lo sabía entonces, pero ella me estaba dando la única cosa que había necesitado desde el día en que me fui de casa. Una razón para creer que podía pertenecer, incluso si nadie estaba mirando. Me quedé. Terminé la rehabilitación con un aparato ortopédico en mi muñeca y acero en mi columna vertebral. El dolor nunca se fue por completo, pero aprendí a moverme con él, a cargar peso de manera diferente, a escribir de nuevo, más lento al principio, luego más rápido que antes. Entrené cuando nadie miraba, estudié mientras otros dormían. En la graduación, estaba en el 5% superior de mi clase. Me puse de pie en atención con mi uniforme blanco de gala, medallas aún calientes del último pulido. Mi postura perfecta, mi saludo agudo. Mi familia vino tal como dijeron que lo harían. Mi madre vestía azul marino y perlas. Mi padre, con traje completo y corbata, asintió con formalidad. Tiago era alto ahora, 19 años, todavía engreído alrededor de los ojos. Aplaudieron cuando mi nombre fue llamado silenciosamente. Sin vítores, solo un reconocimiento cortés, como si hubiera aprobado un examen para el que no habían estudiado. En la recepción, mi padre estrechó mi mano como si fuera el hijo de otra persona. Lo lograste, dijo, su tono plano. Pero la Marina Real es una bestia diferente. Ahí es donde veremos de qué estás hecho. Sonreí. No por calidez, solo por instinto. Luego me di la vuelta antes de decir algo que no pudiera retractar. No mencioné mis órdenes, Comando Cibernético Naval, ni la recomendación esperando en mi escritorio. No habían preguntado, así que no lo ofrecí. Durante el año siguiente, dirigí una operación rastreando un ciberataque dirigido a puertos estadounidenses. Miles de vidas estaban en juego. Billones en infraestructura. Lo detuvimos apenas. Mi nombre estaba en el informe posterior a la acción, en la primera línea. Esa noche, llamé a casa. Mamma contesto distraída. Qué bien, querido, pero ¿cuándo piensas en establecerte? Mi padre se puso al teléfono a continuación. No preguntó cuál era la operación. No preguntó qué había hecho mi equipo. Teniente al mando es un trampolín. Dijo que la mayoría no duran allí. No te pongas engreído. Colgué, mirando fijamente la pantalla, la recomendación aún en mi regazo. Fue la primera vez que entendí que no solo me malinterpretaban. Habían elegido no verme en absoluto. Esa Navidad, la casa olía igual, clavo de olor asado, el leve picor de las agujas de pino. Pero el silencio debajo había cambiado. Tiago acababa de terminar el entrenamiento del OSEAL. Su uniforme era nuevo, la insignia aún rígida en su pecho. Lo llevaba como si le perteneciera antes incluso de haberlo ganado. Y para mis padres, así era. La sala de estar ya estaba decorada en su honor, fotos en la repisa, un prendedor de bandera en la solapa de cada invitado. Su futuro era la única historia que se contaba. Tiago es lo real ahora, le dijo papá a uno de los vecinos. Él es donde vive el legado Sandoval. Me senté en el sofá con un regalo en mi regazo, esperando el momento adecuado para hablar. Acababa de regresar de una simulación de operaciones encubiertas que interceptó un intento de sabotaje internacional. Mi equipo había recibido un reconocimiento clasificado. Había sido ascendido de nuevo más rápido de lo esperado. No era algo que pudiera compartir por completo, pero pensé que tal vez alguna parte podría ser suficiente. Así que, empecé suavemente. Acabamos de concluir una importante operación de protocolo, dije,
con voz firme. Evitó muchos daños. Mucha gente está segura esta noche. Papá levantó la vista de trinchar el asado. No cruel, solo poco impresionado. Alan está haciendo sus cosas de computadoras, dijo. Tiago está ahí afuera liderando hombres en lo real. La sala se rió entre dientes. Incluso Tiago hizo una mueca torcida. Espero que tu wifi se haya mantenido, hermano. No respondí. Solo lo miré. Él apartó la mirada. Más tarde, en la cocina, ayudé a mamá con los platos. Me entregó una toalla y me tocó el hombro como si todavía creyera que eso era amor. Siempre fuiste el inteligente, dijo suavemente. Solo que no construido para el otro camino. Fue entonces cuando sucedió. No me enfadé, no grité. Simplemente me detuve. Dejé de intentar ser visto, dejé de ofrecer actualizaciones, dejé de darles las piezas que nunca quisieron sostener. Esa noche, después de que se abrieron los regalos y los invitados se habían ido, recogí mis cosas y me fui sin hacer ruido. Nadie preguntó por qué, y nunca ofrecí una explicación. La invitación llegó en un grueso sobre blanco. Dentro, letras doradas deletreaban lo que ya sabía. Tiago Sandoval, recién nombrado teniente SEAL, sería honrado en la base naval de Coronado en 3 semanas. La dejé reposar en la encimera de mi cocina durante 5 días. Algunas mañanas, casi la tiraba. Otras noches, me sorprendía releyéndola como si escondida entre líneas hubiera una razón para no ir. Mi esposo, Emiliano, me observaba en silencio. No presionó. Cuando finalmente hablé, mi voz sorprendió incluso a mí. Voy a ir. Él asintió, con la mandíbula tensa. No les debes nada. Lo sé, dije. Pero Tiago sigue siendo mi hermano. Ambos sabíamos que no usaría el uniforme. Este era su día, no el mío. Elegí una sencilla chaqueta azul marino, una blusa blanca, zapatos planos, pulidos pero discretos, el pelo recogido en un moño bajo. Sin medallas, sin insignias. Las barras y estrellas que había ganado permanecieron encerradas en un estuche en casa. Conduje solo, ensayé mi sonrisa neutral, me preparé para los comentarios de papá, las miradas preocupadas de mamá, las bromas fáciles de Tiago. En la base, me mezclé con la multitud deslizándome en la fila de invitados. Era un día cálido. El sol se reflejaba en cada charretera a la vista. Me vieron en el estacionamiento. Ellen, viniste. Mamá gorjeó, apresurándose. Ella vestía coral, siempre lo opuesto a lo que yo elegía. Papá estaba de pie junto a ella con las manos detrás de la espalda. Me alegro de que pudieras aparecer, dijo. La forma en que la gente lo hace cuando no espera mucho. Tiago sonrió y se encogió de hombros a medias. No pensé que querrías revivir viejos recuerdos de la Marina. Solo estoy aquí para celebrar, dije. Dentro del auditorio, las banderas bordeaban el escenario. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente, los asientos llenos de oficiales, familias, comandantes. Me senté cerca del pasillo solo. El protocolo de la ceremonia comenzó. Colores presentados, himno cantado, nombres llamados. Entonces el general Ángel Romero subió al escenario. Era alto, imponente. Su voz tenía esa claridad calmada y practicada. Elogió a Tiago, describió su desempeño, su liderazgo, su futuro. Entonces sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en mí. No se movieron. Su voz vaciló solo un respiro, pero sentí el cambio. Algo pequeño en el aire cambió. Ajustó sus notas. Continuo. Bajé la mirada, me obligué a hacerme invisible, pero sabía lo que vendría. Las palabras finales de recomendación pasaron. Los aplausos se elevaron, luego cayeron, y luego llegó el momento. El general Romero bajó, caminó directamente hacia la multitud, hacia mí. Se detuvo, saludó al coronel Sandoval. Fue lo suficientemente alto para que las filas a nuestro alrededor lo oyeran. Su marco cibernético salvó a mi equipo durante la brecha de Curán. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle. La sala se congeló. Las conversaciones se cortaron. Las cabezas se volvieron. Mama Jadio. Su mano voló a su pecho. Se tambaleó hacia una silla. Papá se quedó inmóvil, con la mandíbula floja. Tiago no habló. Solo miró fijamente como si alguien hubiera reescrito todo lo que sabía.
Más voces se unieron. Espera. Coronel Sandoval. La operación de apagón. Un oficial más joven dio un paso adelante. Señor, sus protocolos ahora son lectura obligatoria en el comando conjunto. Me puse de pie lentamente, mi chaqueta de repente demasiado delgada. Gracias, general, dije uniformemente. Pero hoy no es mío. Es de mi hermano. Hizo una pausa, luego asintió con respeto. Entendido. Pero sabemos quién es usted. Y así, la historia que contaban sobre mí se rompió. Me encontraron justo fuera del pasillo principal, cerca de una pequeña sala de conferencias con la puerta aún entreabierta. Mi madre estaba pálida, con una mano agarrando el respaldo de una silla. Tiago estaba de pie junto a ella, todavía en uniforme, con los brazos cruzados como si no hubiera decidido si esto era real o no. Mi padre caminaba de un lado a otro lento y rígido, como alguien caminando a través de un recuerdo en el que no confiaba. Cuando entré, se detuvo. Coronel, dijo, no fuerte, pero agudo. ¿Qué clase de juego es este? Cerré la puerta detrás de mí. No es un juego. Él dio un paso adelante. Nos dejaste creer. No, dije. Ustedes creyeron lo que era más fácil. No los corregí. Mamá habló a continuación, su voz temblaba. ¿Por qué no nos dijiste? No lo sabíamos. Alan. ¿Cómo pudimos no saberlo? La miré. No con enojo. Solo con tranquila claridad. Porque no querían. Eso no es justo, susurró. ¿No lo es? Pregunté. Cada vez que intentaba compartir algo, misiones escolares, ascensos, lo cerraban o cambiaban de tema o lo hacían sobre Tiago. Tiago tensó la mandíbula. No lo sabía, dijo suavemente. Quiero decir, sabía que algo andaba mal. Hablabas diferente, te comportabas diferente, pero no pregunté. Supongo que no quería ser el segundo Sandoval. Eso aterrizó más profundo que cualquier otra cosa en la sala. Dejé que el silencio se extendiera, no para castigarlos, solo para dejar que la verdad se asentara. No me quedé callado para lastimarlos, dije finalmente. Me quedé callado para protegerme. Papá se frotó el puente de la nariz, de repente más viejo de lo que recordaba. ¿Me estás diciendo que todos estos años, mientras pensábamos que estabas fracasando, estabas dirigiendo operaciones como esa? Sí. ¿Y nos burlamos de ti? Sí. No respondió. Solo se quedó allí, el peso de todo, encogiendo sus hombros. Entonces la puerta se abrió un poco. Emiliano entró, silencioso como siempre. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, dije. Acaban de descubrir que no soy un fracaso. Miró alrededor de la sala, luego de vuelta a mí. Les tomó bastante tiempo. Una semana después, el teléfono sonó justo después del atardecer. Era mi padre, no un mensaje transmitido a través de mamá. No un correo electrónico, su voz. Nos gustaría invitarte, dijo. Formal como si estuviera enviando una invitación a cenar a un oficial visitante. Solo nosotros. Sin vecinos, sin discursos. Hice una pausa antes de responder. Está bien. Ese sábado, Emiliano y yo entramos en el camino de entrada que no había visto en más de un año. La luz del porche estaba encendida. Los escalones barridos. La puerta se abrió antes de que tocáramos. Mamá nos recibió con un abrazo que no apretó demasiado. Gracias por venir, dijo. Su voz tranquila pero firme. Dentro, la mesa ya estaba puesta. No para mostrar, solo platos sencillos, servilletas de tela, vasos de agua ya servidos. Papá se levantó cuando entramos en el comedor. No lo había visto levantarse por nadie en años. Alan, dijo, ¿quieres sentarte? La cena fue cuidadosa. Todos eligiendo palabras como peldaños. A mitad de camino, dejó su tenedor y me miró directamente. He estado pensando, dijo, y te debo disculpas. No una, varias. No las enumeró, no explicó. Asentí. Eso fue suficiente. Mamá extendió la mano a través de la mesa y tocó la mía. Pensamos que te estábamos protegiendo, pero tal vez solo nos estábamos protegiendo a nosotros mismos. No respondí de inmediato. Luego dije, dejé de compartir porque cada vez que lo intentaba, lo convertían en algo más pequeño.
Necesitaba proteger lo que había construido. Tiago, más callado de lo habitual, añadió, te dificultamos ser honesto. Eso es culpa nuestra. Nadie lloró, pero algo se suavizó lo suficiente como para dejar que la sala respirara. 6 meses después, estaba de pie en un escenario en Washington, la Cruz de la Marina, prendida justo encima de mi corazón. Era uno de los raros momentos en que mi trabajo podía salir a la superficie. Esta vez, no a puerta cerrada o enterrado bajo niveles de autorización. Solo un nombre, una cara, un metal que decía, te vemos. En la primera fila, mi familia estaba sentada junta. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo de tela que no había visto desde la infancia. Tiago estaba de pie con su uniforme SEAL, talones bloqueados, columna vertebral recta. Cuando bajé de la plataforma, saludó primero. Mi padre estrechó mi mano, luego me abrazó brevemente sin guión. Has redefinido lo que significa Sandoval, dijo. Lo miré a los ojos. No lo hice por el nombre, papá. Lo sé, dijo finalmente. Eso es lo que te hace quien eres. Más tarde, alguien de la prensa se acercó. Coronel Sandoval, ¿qué significa este honor para usted? Miré más allá de las luces, más allá de los aplausos, más allá de todos los años en que no me vieron, y dije, significa que nunca estuve perdido. Una pausa. Solo que nunca me vieron.